Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La realidad se impone. Buen día. Hoy miércoles 25 de febrero. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es un día de definiciones. Mientras Donald Trump marca el rumbo de Estados Unidos desde el Congreso, vemos cómo sus aliados en Europa finalmente admiten que sin el permiso de Putin no se mueve una hoja en el este. Además, Washington le ha dado un tirón de orejas diplomático a Kiev que nadie esperaba. Vamos a desgranar esto con la sobriedad que nos caracteriza. Hablaremos de Trump y el estado de la Unión. Donald Trump ha pronunciado su discurso sobre el Estado de la Unión, un discurso récord en duración y enfoque. ¿Qué nos dice esto? Trump está enviando un mensaje claro al mundo. La prioridad de Estados Unidos es su frontera, su comercio y el control sobre Irán. Para nosotros esto confirma la tesis de ayer. Estados Unidos está en una fase de canibalismo y repliegue estratégico. No mencionó a Ucrania como la prioridad absoluta, lo que deja a los eurócratas en una posición muy incómoda. Trump está preparando el terreno para las elecciones de 2026 y su enfoque es Estados Unidos primero, dejando que el resto del mundo resuelva sus propios incendios. Hablaremos de Occidente, que cede ante el Kremlin. The Telegraph. Este es un titular que hace unos meses habría sido, podríamos decir, impensable. El diario británico The Telegraph admite que los aliados han cedido. No habrá fuerzas de paz occidentales en Ucrania sin el consentimiento explícito de Moscú. ¿Qué significa esto, amigos de que hablan Geo? Es el reconocimiento de que la coalición de los dispuestos se ha disuelto ante la realidad militar. Occidente está confirmando el papel decisivo de Rusia en el futuro sistema de seguridad. Ya no se trata de que la OTAN quiera imponer, sino de lo que el Kremlin está dispuesto a aceptar. La soberanía de Rusia sobre su área de influencia es hoy una realidad de facto que podemos ver ya en varios artículos que hemos venido mencionando recientemente, pues reconocida en Londres. Hablaremos de ese tirón de orejas a Kiev. Atención a esto, la Casa Blanca ha enviado una protesta diplomática formal, de March, a la embajadora de Ucrania. ¿El motivo? El ataque ucraniano a instalaciones petroleras en Novorossiysk, en el Mar Negro. Washington le está diciendo a Kiev, no eres el único en el mundo. Estados Unidos teme que estos ataques desestabilicen aún más el mercado energético global y provoquen una respuesta rusa que Trump no quiere gestionar ahora. Es una señal clara de que la paciencia de Washington tiene un límite, especialmente cuando sus propios intereses económicos están en juego. Kiev está empezando a sentir el frío de la soledad diplomática. Y hablaremos del misterio del petróleo en Cuba. Este tema toca a nuestra región. Ha circulado el rumor de que Rusia abandonó a Cuba dejando un petrolero a su suerte. Falso. La Embajada de Rusia en La Habana ha desmentido los informes sobre barcos escoltados por militares. Lo que estamos viendo es una transición dolorosa pero necesaria. Rusia sigue siendo aliado, pero Cuba debe aprender a convivir en su entorno geográfico. Como hemos dicho aquí, la soberanía no es depender de un subsidio, sino de saber navegar entre gigantes. No hay abandono, hay una nueva realidad multipolar donde cada nación debe ser responsable de su logística. Pero hablaremos de esto de lleno. Así que quédense en sintonía con De qué hablan Geo. Ahora, una reflexión central del episodio del día de hoy. Sí, a esto le llamaremos la supervivencia del vigilante.
Llegamos a un punto donde la noticia se convierte en sabiduría, amigos de que hablan. La escritura nos advierte en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cierro la cita bíblica. En el lenguaje de la geopolítica, ese león es el caos, es la desinformación que nos hizo tropezar ayer, es la soberbia de los imperios que creen que pueden pisotear la dignidad de los pueblos. La vigilancia no es un pasatiempo para nosotros, es un tema de supervivencia espiritual y sobre todo mental. Si no somos sobrios, si nos dejamos embriagar por el pánico de los titulares o por la ira de la polarización que vimos en el discurso de Trump, nos volvemos presa fácil. Fíjense en los temas de hoy. El león está rugiendo en Ucrania, donde se habla de armas nucleares para devorar la última esperanza de paz. Está rugiendo en los pasillos del Congreso de Estados Unidos, buscando dividir a las familias con odio político. Está rugiendo en los rumores sobre Cuba, intentando sembrar desánimo y sensación de abandono. ¿Cómo sobrevivimos? Con la sobriedad que nos permite distinguir la verdad de la propaganda. Velar significa estar en la torre de vigilancia, no para atacar, sino para no ser sorprendidos. Cuando Washington le tira las orejas a Kiev o cuando Londres admite que debe pedir permiso a Moscú, estamos viendo cómo la realidad termina domesticando las pretensiones de León. Pero nosotros, amigos de Que Hablan Geo, debemos seguir despiertos. Y con esto empecemos de lleno con el primer bloque de este segmento, el regreso de la agenda de hierro. Trump contra el Congreso. La guardia siempre alta, amigos de Que Hablan Geo. Entramos de lleno en lo que fue el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, un discurso que rompió récords, 1 hora y 47 minutos. Trump no fue ahí a dar un informe administrativo, fue a declarar la guerra política para las elecciones del 2026. Fíjense en el contexto, porque aquí es donde aplicamos la sobriedad de la que estamos hablando, ¿no? Trump llega a ese podio con la Corte Suprema anulando sus aranceles globales y con sus índices de aprobación en mínimos históricos. ¿Y qué hizo el barco estadounidense? En lugar de retroceder, redobló la apuesta. La inmigración como arma electoral. Trump utilizó su baza favorita, ¿no? Señaló a las madres ángeles en la galería y lanzó una frase que congeló el recinto. Votar por los demócratas es votar por la apertura de las fronteras. Ujú. Pero lo más revelador fue la trampa psicológica que les puso. Les pidió que se pusieran de pie si creían que la primera responsabilidad del gobierno es proteger a los ciudadanos y no a los ilegales. Al quedarse sentados, los demócratas le arreglaron a Trump la imagen que quería para su campaña. Un partido que parece dar la espalda a la seguridad nacional. Aunque Trump ha perdido apoyo por la extralimitación federal en lugares como Minneapolis, sabe que en este tema el estadounidense de a pie sigue confiando más en su puño de hierro. A ver, una reflexión de vigilancia. Como dice nuestra guía de hoy, debemos ser sobrios. Lo que vimos anoche no solo fue política, fue una ingeniería de percepción. Trump sabe que para sobrevivir las crisis externas, como Irán o el fracaso de los aranceles, necesita un enemigo interno claro. Al provocar figuras como Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Trump busca que el votante medio vea un caos en la oposición que haga ver a él como la única opción de orden. De esto hemos hablado antes, ¿no? Cómo se postuló Trump como una solución, como una gran solución desver- después de ver el modos viviendos caóticos de Biden. Trump se presentó como solución y lo sigue haciendo.
¿Es esto bueno para el mundo? Es una señal de que Estados Unidos estará sumido en una lucha interna feroz durante todo el 2026. Un imperio distraído en sus propias fronteras. Es un imperio que, como veremos más adelante, tiene que empezar a ceder a otros frentes como Ucrania. Aranceles y caos en el Capitolio. El rey contra la ley. Entramos en la parte más técnica pero más explosiva del discurso de Trump, la guerra de los aranceles. Recuerdan lo que leímos en Primera de Pedro 5:8, ¿no? Sobre la sobriedad. Aquí es donde más la necesitamos. Trump está herido porque la Corte Suprema acaba de anular sus aranceles globales. ¿Y qué respondió anoche? Con una audacia que roza la inconstitucionalidad. Dijo que no necesita el Congreso para imponer sus aranceles. Cuidado, cuidado, cuidado. La Constitución de Estados Unidos es clara. La facultad de imponer impuestos y aranceles es del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. ¿Mm? El sueño del tesoro del siglo XIX, ¿no? Trump lanzó una promesa que suena a música para sus seguidores, pero lo que los economistas ven como una utopía. Dice que los aranceles pagados por extranjeros reemplazarán el impuesto sobre la renta. Quiere regresar a los albores de la independencia de Estados Unidos cuando el país se financiaba solo con aduanas. Pero seamos sobrios. En el 2026, con una economía globalizada y una deuda astronómica, pretender que los aranceles paguen las cuentas de la superpotencia es cuanto menos una apuesta arriesgada que busca aliviar la carga de su base electoral a costa de una guerra comercial total. El vas de la protesta, ¿no? Y el grito de mentiroso. El Capitolio parecía un campo de batalla, amigos de que hablan Geo. La disciplina demócrata se rompió por completo. Escándalos y carteles, pancartas. El congresista Al Green, perdón, fue escoltado fuera por protestar contra videos racistas borrados por Trump, cuando comparó a la familia Obama con cierta especie animal. Los expedientes Epstein, Rashida Tlaib le gritó exigiendo los archivos de Jeffrey Epstein. El grito de guerra cuando Trump afirmó haber puesto fin a 8 guerras. El recinto retumbó con un grito mentiroso, un eco del insulto que recibió Obama hace años, ¿no? Demostrando que en Washington ya no hay respeto por la investidura, ¿no? Solo odio visceral, ¿eh? Y bueno, ¿ven al león rugiendo aquí? El adversario está usando la división para devorar la estabilidad de la nación más poderosa del mundo. Mientras el Congreso se grita mentiroso y el presidente ignora la separación de poderes, el sistema se debilita desde adentro. Para nosotros, esto confirma lo que decía Trafimov. Estados Unidos está tan fracturado que su única forma de sostenerse es canibalizando a sus aliados o inventando enemigos internos. Un país que no puede ponerse de acuerdo con su propio Congreso difícilmente podrá liderar un orden mundial que ya se les está escapando, o mejor dicho, ya se les escapó de las manos. Así que mantengan la sobriedad porque el espectáculo es grande, pero la realidad detrás es de una fragilidad absoluta. Miren, medallas, show, espectáculo y silencios incómodos. A ver, terminamos el análisis del Estado de la Unión con el Trump más puro, el showman, el narciso showman. El presidente convirtió el Capitolio en un escenario de Hollywood con héroes olímpicos de hockey y veteranos de 100 años recibiendo medallas. Es una técnica clásica para generar emoción y distraer, ¿no? Incluso entregó una medalla de honor a un oficial por la operación contra Nicolás Maduro.
Es que yo pegué la carcajada cuando vi esto, buscando reforzar su imagen de liberador, de pacificador, o qué sé yo. Pero como somos sobrios y velamos, debemos mirar lo que Trump no dijo, porque ahí es donde ruge el león del que nos advertía el apóstol Pedro. Los silencios de un imperio en crisis. Trump omitió temas que le queman en las manos. La tragedia de Minneapolis. No dijo ni una palabra sobre los dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes de inmigración. Un evento que tiene el Departamento de Seguridad Nacional paralizado y el país, yo diría que indignado. La economía real, pero la real, ¿no? La de los verdaderos números. Habló vagamente de hacer la vida asequible, pero evitó profundizar en el costo de vida, que es el talón de Aquiles de los republicanos para este 2026. Esa transparencia selectiva presumió la publicación de los archivos Epstein, pero olvidó mencionar que lo hizo solo porque el Congreso lo obligó. ¿Ven la estrategia? El show oculta la herida. Trump usa las medallas para tapar las grietas de una administración que está bajo una presión interna sin precedentes. Y por supuesto, no hay que olvidar el objetivo Irán y la sombra del fraude. Aquí yo diría que llegamos al punto más delicado de este Estado de la Unión. Trump está intentando justificar un nuevo ataque contra Irán. Fíjense en la contradicción. Hace 8 meses dijo que lo había destruido todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero anoche afirmó que están empezando de cero con su programa nuclear. Trump usó una retórica durísima, acusando a Teherán de la muerte de miles de soldados y miles de manifestantes. Pero seamos sobrios, como dice nuestra reflexión de hoy. Trump necesita un enemigo externo para unificar a un país que se le está rompiendo por dentro. Dijo que jamás permitirá que Irán obtenga la bomba. Una frase que suena a tambores de guerras, ¿no? Justo cuando sus índices de aprobación están en mínimos. A ver, este tema es un poquito más delicado, pero igual hay que mencionarlo. La nacionalización de las elecciones en el 2026. Pero lo que realmente debería ponernos en alerta es el frente interno otra vez. Trump ya empezó a gritar fraude para las elecciones intermedias de este año. Está presionando por una ley de identificación electoral extrema. Ha insinuado la nacionalización de las elecciones, algo inaudito en la historia de Estados Unidos, ¿no? Volvió a la carga con que los demócratas solo pueden ganar haciendo trampa, solo pueden ganar haciendo chanchullo. Esto es la vigilancia de supervivencia. Cuando un líder empieza a cuestionar el sistema electoral meses antes de las votaciones y confisca papeletas de años anteriores como en Georgia, es porque el león de la división está buscando devorar la paz social para mantenerse en el poder. Hubo una cascada de inexactitudes. Hubo una cascada de inexactitudes. Sí, aquí le damos el filtro de la verdad. CNN reporta lo que llama una cascada de inexactitudes. Trump presumió de una época dorada y de gasolina de a menos $2.30, algo que los datos simplemente desmienten. Dijo que heredó una inflación récord, cuando los números muestran que bajo Biden, pues ya venía bajando drásticamente. Esto a mí no me consta. Esto es lo que dice el CNN. ¿Por qué es importante esto? Porque el engaño es la antítesis de la sobriedad. Si nos dejamos llevar por los 18 billones de dólares en inversiones imaginarias que mencionó, perdemos la capacidad de ver la realidad económica. El desempleo está subiendo, y estos sí son números factuales. Y el crecimiento del empleo en este 2025 ha sido de los peores en décadas. Esto es algo que no puede ocultar y no lo mencionó. ¿Mm?
Ahora bien, dejemos por un lado el showman de el narciso Donald Trump y hablamos de algo más serio. El cerco a Cuba y el juego de sombras del Seahorse. A guardia siempre alta, amigos de que hablan geo. Entramos en un terreno donde el león rugiente de la desinformación está buscando a quién devorar. El noticiero ruso Zagrad ha lanzado un análisis punzante sobre lo que está pasando con el petróleo ruso y Cuba. La noticia de que un petrolero ruso venía escoltado por militares fue desmentida por la propia embajada de Rusia en La Habana. ¿A quién de qué hablan? Hablamos de esto y estamos a la espera de si esto iba a suceder o no, o que si eran puras especulaciones. Pues hoy ya tenemos el dato oficial de la embajada rusa en La Habana. Pero, ¿significa esto que Moscú ha abandonado a la isla? A ver, calma, seamos sobrios. Lo que hay es una guerra de nervios en el Caribe. El misterio del Seahorse. Se habla del petrolero Seahorse cargado con 200,000 barriles de diésel para las centrales eléctricas cubanas. Bloomberg y otros medios occidentales celebraban que este barco sería una bofetada para Trump. ¿Ok? E incluso aquí en De que hablan Geo también dijimos lo mismo. Esto sería una bofetada para Donald Trump. Sin embargo, el barco ha tenido que jugar al gato y el ratón. En enero, por primera vez en 10 años, Cuba no recibió un barril de petróleo. El ejército de Estados Unidos ha incautado al menos 9 buques en lo que va del año. El Ocean Mariner, que traía combustible de Colombia, tuvo que dar un giro en U frente a las costas de Haití al ser interceptado por los guardacostas estadounidenses. La realidad es cruda. Washington ha asfixiado las rutas de Venezuela y ha presionado a México para que suspenda envíos. Cuba está a oscuras y el Seahorse es ahora mismo el fantasma en el Atlántico que todos vigilan pero nadie confirma. ¿Abandono o realismo multipolar? Aquí es donde entra nuestra vigilancia. Salgado se pregunta si Rusia está dejando sola a Cuba. La respuesta no es simple, les digo. En este nuevo mundo multipolar, Rusia protege sus activos. Enviar un petrolero con escolta militar sería una declaración de guerra directa en el patio trasero de Trump. Y Moscú, como hemos visto, prefiere la estrategia de la paciencia. Como nos dice el apóstol Pedro, sed sobrios. No nos dejemos llevar por el sentimiento de que Cuba ha sido traicionada, por favor. Lo que estamos viendo es un bloqueo naval ilegal de una escala masiva. Rusia está enviando ayuda humanitaria, pero el petróleo es el punto de asfixia que Trump ha elegido para buscar el colapso de la isla antes que termine el 2026. Amigos de que hablan Geo, esto nos toca de cerca. Si México fue obligado a suspender envíos por amenazas de aranceles, por ejemplo, entendemos por qué nuestra propia soberanía es tan valiosa. El león no solo ruge en Ucrania, está rugiendo en nuestras aguas, intentando devorar la independencia energética de nuestros vecinos. No es que el petróleo no venga, porque Rusia no quiera. Es que el mar hoy es un campo de batalla de sanciones y piratería moderna. No hay que olvidar esta parte muy crítica, piratería moderna, donde aquí incluso no solamente Estados Unidos, pero también sabemos Reino Unido y el colectivo occidental están metidos en esta piratería. Estar vigilantes es entender que la ayuda llegará, pero quizás no de la forma en que los titulares de ayer nos prometieron. Cuba 2026. El peso de la geografía y la verdad desagradable. Aquí es donde vemos aplicar la máxima de sed sobrios. No podemos ignorar la realidad, por más que nos duela. Mientras en el Kremlin se habla de solidaridad eterna, los datos de transporte rusos nos cuentan otra historia. Rusia ha evacuado
a más de 400, perdón, a más de 4.300 personas de Cuba en solo 2 semanas. Y no estamos hablando solo de turistas. Se informa de la salida de familias completas de empleados de la embajada. Como dice el canal Mick Rossi, esta es una verdad desagradable que hay que mirar de frente. En geopolítica, cuando las familias salen y solo quedan los diplomáticos directos, es porque se espera que la política finalmente ceda ante la geografía. Cuba está paralizada por falta de combustible y sus vecinos, incluido México, bajo presión de aranceles de Trump, no han podido romper el cerco. Diplomacia, de palabras bellas, de palabras lindas versus la realidad cruda. La semana pasada, una delegación cubana de alto nivel estuvo en Moscú. Escuchamos a Lavrov, a Matvienko y a Novak decir cosas hermosas. Condenamos el bloqueo inhumano, apoyo constante, pueblo hermano. Pero fíjense en el detalle, amigos de que hablan Geo, y sean vigilantes. Cuando se le preguntó al viceprimer ministro Novak sobre ayuda concreta, su respuesta fue: estamos ayudando, se está trabajando. El canciller cubano Bruno Rodríguez habló ante Putin de buscar soluciones con cualquier país. Una clara señal de que la Habana asfixiada está dejando la puerta abierta a un diálogo desesperado con Washington. Para Rusia, Cuba es un socio estratégico, pero para los vecinos de la isla y para China, la amenaza de los aranceles de Trump es un muro real. Sí, es un muro real. Moscú promete apoyo en seguridad, pero el hambre y la falta de luz no se ganan solo con tanques, se ganan con petróleo y el petróleo no está llegando. Me escribían en comentarios hermanos de Cuba, me decían: Rodolfo, estamos acostumbrados a esto, seguiremos de pie. Mis oraciones con ustedes, hermanos cubanos. A ver, ¿qué nos enseña esto? Que la soberanía tiene un costo altísimo cuando la geografía te condena a estar en el patio trasero de una potencia hostil. Sí, una potencia hostil como Estados Unidos de América. La vista de la delegación cubana a Putin fue rica en declaraciones, pero breve en detalles específicos. Y por supuesto, si los hubo, pues quizás algún día nos enteraremos. El león ruge de bloqueo está logrando algo que décadas de sanciones no pudieron, una parálisis total. Nuestra vigilancia nos ayuda a obligar a decir que Cuba está en su momento más crítico desde la caída de la Unión Soviética. La pregunta no es si Rusia quiere ayudar, sino si puede hacerlo efectivamente rompiendo un bloqueo naval que Trump ha convertido en su prioridad personal. Esto, amigos de que hablan Geo, refuerza por qué ayer les hablaba de nuestra propia soberanía refiriéndome a México. El mundo multipolar es una lucha de resistencia. Cuba está resistiendo, pero el costo humano es inmenso. No se queden con la superficie de los abrazos diplomáticos. Miren los aviones que salen de Varadero llenos de gente. Eso es ser sobrios, eso es velar. Mañana veremos si este diálogo con cualquier país que mencionó el canciller cubano abre una grieta en el bloqueo o si la isla tendrá que reinventarse por completo bajo la sombra de la nueva estrategia de Trump. Pragmatismo o aniquilación. Hablemos del futuro de Cuba. Llegamos a la conclusión más difícil de este reporte. El análisis de Sagrat no se anda con rodeos. El buen mundo de antaño ha muerto.
Rusia admite que, aunque sus sentimientos son sinceros, no tiene la capacidad militar para romper un bloqueo naval en el Atlántico Norte mientras libra una guerra existencial en Ucrania y básicamente en toda su frontera norte, con los países chihuahuas y ahora incluimos a Finlandia y Suecia, ¿no? Intentar forzar el paso del petróleo a Cuba hoy requería una voluntad de escalada nuclear que nadie, ni siquiera en los momentos más tensos de la Guerra Fría, estuvo dispuestos a asumir. Seamos sobrios. Rusia no va a iniciar la Tercera Guerra Mundial por un petrolero en el Caribe. Así que nos encontramos con el nuevo pragmatismo de La Habana. Pero atención, amigos de que hablan geo, porque aquí es donde la vigilancia nos revela la verdadera jugada. Las personas serias de La Habana no fueron a Moscú a pedir milagros. Yo diría que fueron a coordinar lo inevitable. Considero, no tengo pruebas de ello, que Cuba ya está en negociaciones secretas con la Casa Blanca. El 2 de febrero, La Habana anunció que está lista para cooperar con Estados Unidos en seguridad regional. Mm. Así que el objetivo de la visita a Putin fue claro. ¿Cómo puede Cuba normalizar su relación con su gran vecino estadounidense sin traicionar 70 años de hermandad con Rusia y sobre todo cómo proteger los secretos mutuos que Estados Unidos no debe conocer? La lección para el sur global, incluso China, con todo su poder económico, no se atreve a desafiar a la Marina de Estados Unidos en sus propias costas. Y México, como ya mencionamos, está demasiado ocupado defendiendo su propia frontera de las amenazas de intervención de Trump. Y aparte, como nación también tiene sus problemas internos, financieros, etcétera, etcétera. La realidad es que un país pequeño no puede prosperar si está en guerra perpetua con su vecino más poderoso. Cuba ha decidido que el pragmatismo es la única vía para la supervivencia. El misterio del petróleo Seahorse que no llegó es la señal de que el acuerdo, pues podemos ver que ya está cerca. ¿Mm? Todo lo mejor para nuestros hermanos cubanos. Que salgan de esta crisis, pero ya. Que sus líderes sean iluminados y pues lleven la batuta del pueblo cubano lo mejor posible para el bienestar de todos nuestros hermanos cubanos, que ya han sufrido demasiado. Ya, basta, basta. Y bueno, entremos a este bloque que le llamaremos el permiso de Putin, el colapso de la soberanía occidental. Lo que acaba de publicar The Telegraph de Londres es la confesión de una derrota diplomática sin precedentes. La famosa coalición de los dispuestos, Reino Unido, Francia y otros 24 países, ha admitido en privado lo que se negaban a decir en público. Cualquier despliegue de tropas europeas en Ucrania depende exclusivamente del consentimiento de Vladimir Putin. ¿Pueden creerlo? ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Los mismos que prometían llevar a Rusia ante los tribunales y colapsar su economía, hoy admiten que si entran a Ucrania sin el permiso del Kremlin, sus soldados se convierten en objetivos legítimos y Rusia los barrerá del mapa. Es que hasta ahora se dieron cuenta, ¿no? La realidad ha obligado a los aliados a darle a Putin carta blanca y, y un lugar permanente en la cabecera de la mesa de negociaciones. El dilema de la seguridad. ¿Garantías o espejismos? Kiev exige garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa para dejar de pelear. Pero el problema, amigos de que hablan Geo, es que ahora esas garantías están entrelazadas con el plan de paz ruso-estadounidense. El plan original prohibía tropas de la OTAN. La versión actual es ambigua, pero Rusia ya lanzó una advertencia nuclear tras las acusaciones de que Londres y París quieren entregar armas atómicas a Zelensky. Como dice nuestra reflexión del día de hoy, primera de Pedro 5:8, el león ruge
fuerte cuando se siente acorralado. Moscú ha dejado claro que cualquier bota europea sin su firma es una declaración de guerra total. Europa, manos vacías y división interna. Mientras Boris Johnson grita desde las calles de Kiev pidiendo misiles Tomahawk y Tauros, la realidad en Bruselas es de parálisis. Ursula von der Leyen llegó a Kiev prácticamente con las manos vacías. Hay quienes dicen de que quizás tenía bajo la maleta un Patriot. No en la maleta, pero en el tren que viajaba, ¿no? Que se entiende que porque ella va ahí, ese tren es intocable, consecuentemente ese tren puede ser cargado de otras cosillas por ahí, ¿no? Como unos cuantos patriotillos y cohetillos, ¿no? Víctor Orbán de Hungría ha bloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros y la nueva ronda de sanciones. Orbán fue tajante. No cuenten con nosotros. No daremos dinero, no enviaremos soldados y no lucharemos. Esta división interna es el resultado de no haber sido sobrios. Prometieron una victoria rápida y hoy se encuentran mendigando un alto al fuego que Rusia solo aceptará bajo sus propios términos. El control total de Donbass y una Ucrania neutral. Amigos de qué hablan Geo. Eso es lo que pasa cuando se duerme ante la realidad geopolítica. Occidente vivió un sueño de 4 años creyendo que podían ignorar la postura del Kremlin. Hoy la vigilancia de supervivencia les obliga a despertar. Para nosotros, la lección es clara. La fuerza de los hechos siempre aplasta la arrogancia de los discursos. Si hoy Londres y París tienen que pedir permiso a Moscú es porque el equilibrio de poder ha cambiado para siempre. No se dejen devorar por la retórica de Boris Johnson y los Starmers, ¿no? Y los MERS. Miren la realidad de las mesas de negociación donde Rusia hoy tiene la última palabra. Ahora, quiero ser claro, ¿eh? Estos países que están diciendo de que soldados no entran ahí sin la autorización de Putin, no ha sido ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido. Es unos cuantos de este grupo de 24 que han salido ahí en privadito, ¿no? A asomar la cabeza y decir, nosotros no vamos a mandar a nuestra gente a morir ahí. Así pues que la guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo, y hablemos de el tirón de orejas de Trump a Kiev. Si buscaban una prueba de que el mundo ha cambiado, aquí la tienen. La embajadora de Ucrania de Estados Unidos, Ola Stefanishina, acaba de confirmar que recibió un demarche, una queja diplomática formal del Departamento de Estado. El motivo, los ataques ucranianos con drones al puerto ruso de Novorossiysk. Pero no se confundan, ¿eh? A Washington no le preocupa la infraestructura rusa. Lo que le dolió a la administración Trump fue que esos ataques dañaron el oleoducto que transporta el petróleo de Chevron desde Kazajistán. Aquí es donde entra nuestra sobriedad, ¿no? El león no solo ruge por odio, ruge por dinero. Washington le ha dicho a Kiev palabras más, palabras menos, absténganse de atacar donde tenemos intereses económicos. Para Trump, los dividendos de Chevron en Asia Central son hoy una prioridad mayor que la estrategia militar de Zelensky. La cruda realidad de Ucrania. La embajadora ucraniana en Estados Unidos soltó una frase lapidaria que debería resonar en todo el sur global. Estados Unidos nos dijo que hoy no tienen intereses económicos en Ucrania comparables a los de Kazajistán. Después de 35 años de independencia y 4 de conflicto, Kiev recibe la noticia más amarga para su principal aliado. Ucrania es un socio de seguridad, pero Kazajistán es un negocio, es un business. Mientras los ucranianos sufren el invierno más frío de una década y su red energética está bajo presión, Washington les pide que cuiden los oleoductos que alimentan las arcas estadounidenses. Ese realismo puro de la era Trump, ¿no? Inversión por encima de intervención. El acuerdo de recursos, no olvidemos que Ucrania ya firmó un acuerdo
de asociación económica entregando sus recursos minerales a Washington a cambio de un fondo de inversión. Pero ni eso ha sido suficiente para que Estados Unidos priorice a Kiev sobre sus negocios estables en el Caspio. Nuestra vigilancia hoy nos permite ver el tablero completo. Washington está frenando a Ucrania no por la paz, sino por proteger su billetera. Como hemos visto con Cuba y con los aranceles, el nuevo orden multipolar se mide en barriles de petróleo y accesos a materias primas. Quien no tiene algo que vender, no tiene quien lo defienda. Y con esto hemos llegado a nuestra conclusión final del video. Vigilar la realidad. Hemos recorrido un camino intenso. Vimos la amenaza nuclear latente en Europa. Vimos a Trump en un show de 1 hora 47 minutos intentando ocultar sus fracturas internas. Vimos a Cuba evacuando en silencio, aceptando que la geografía manda. Y terminamos con Ucrania recibiendo una reprimenda de su protector por afectar sus negocios. Como nos advirtió el apóstol Pedro, debemos ser sobrios y velar. El adversario no solo busca devorar naciones, busca devorar la verdad mediante el espectáculo y el interés económico ciego. Nuestra supervivencia espiritual y política dependen de no dormirnos ante estos movimientos. Gracias por acompañarme hoy en esta jornada de reivindicación y análisis profundo. Más tarde regresaremos de la torre de vigilancia porque este 2026, el que parpadea, perdón, el que parpadea, pierde. Así que, amigos de Que Blanqueo, como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.